Bien, en este bloque le damos la bienvenida y le agradecemos por acompañarnos a Rafael Paternain, sociólogo, senador suplente del Frente Amplio. Muchas gracias. Si me disculpan, no es la razón por la que lo llamamos hoy, pero me gustaría poder hacer referencia a lo que tratábamos en el bloque anterior como sociólogo, ¿no? El actuar de grupos anarquistas en nuestro país, en el mundo entero, ¿no? Que es cierto que son excepcionales, que no es una cosa que uno esté en una situación de alerta, pero ¿a qué responde la permanencia de estos grupos? Sí, yo francamente tengo dudas de que sea un accionar definidamente anarquista. Yo creo que son más bien formas orgánicas, marginales, que tienen expresiones más o menos recurrentes, pero esporádicas también. Pero que se abanderan de la tienen esa, anarquía. hay como una, podría ser una especie de doble rostro, ¿no? Por una parte, una cierta exacerbación ideológica en base a ciertos principios antisistémicos bastante claros, pero por otra parte hacen del ejercicio de la resistencia violenta o del uso de la violencia como un mecanismo esporádico de ejercicio, que son formas de negación de la política, ¿no? Yo creo que esencialmente, cuando la violencia se transforma de alguna manera en el instrumento de expresión o incluso de resistencia, se está negando la política, se están negando a sí mismos. Son formas de reacción antipolítica también, a pesar de que puedan tener un aparato, un ropaje que los pueda definir desde el punto de vista de una clara definición ideológica. O sea, muchas contradicciones en sí mismos, ¿no? Yo por eso creo que, no sé, bueno, habrá que tener más información, más insumos, no creo que sean formas definidamente o puramente definidas en base a una lógica anarquista que puede tener una cierta tradición, vaya si tiene una tradición de acción y de pensamiento político, sino más bien formas emergentes que van teniendo sus zonas de reclutamiento también en jóvenes generaciones, y son síntomas. Yo creo que hay veces, más que también interpretar esto desde el punto de vista de una reacción inmediata, que a todos nos motiva eso, francamente, porque rechazamos la violencia y hay que rechazar las formas de violencia, hay que interpretarlos también como síntomas. Son pequeñas señales que las sociedades van dando de conflictos que no se logran resolver en algún punto. Hay que prestar oído, rechazo y prestar oído. Bien, por eso no sé si usted pudo escuchar algunas declaraciones de policías retirados, cuya sede también fue atacada, ¿no? Por este mismo grupo, que en realidad, más que anarquistas, decía, son terroristas, porque hablaban de un ataque terrorista. ¿Eso podría ser una diferenciación válida en este sentido, ¿no? En no involucrar lo que puede haber sido o lo que es el pensamiento anarquista desde sus planteos ideológicos a estos que llevan la violencia como medida de lucha? Sí, bueno, yo no sé, no me animo a calificarlo como un hecho terrorista, sobre todo porque la noción de terrorismo tiene una connotación geopolítica, ideológica muy definida en el contexto mundial contemporáneo, tiene sus causas, sus características y buscan de alguna manera sus impactos. Yo diría que son formas de tramitar. También surgen por grietas, también surgen por asuntos no resueltos en una sociedad. Tienen otras connotaciones. Y bueno, cuando nosotros decimos es un hecho terrorista, de alguna manera estamos definiendo nuestra propia posición, cómo nos paramos frente a esto. Y yo insisto, obviamente que tenemos que tener todos una reacción de condena, de negación de la violencia como instrumento de uso de las tramitaciones de las diferencias políticas, pero en algún punto son síntomas y hay que entender. Yo no tengo elementos para entenderlo ahora o para dar una explicación desarrollada en torno a esto. Son síntomas sobre los cuales también conviene prestar un poco de oreja. Bien, si me permite ahora sí, Paternain, repasar las propias palabras del presidente Vázquez a la salida del Consejo de Ministros, que es un poco la razón por la cual también lo hemos convocado hoy. Por favor, director. El primer Consejo de Ministros abierto del año se realizó en el gimnasio del Liceo de Tiempo Completo del Balneario Canario de San Luis. A darle la palabra al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el presidente se refirió a las críticas de la seguridad en Montevideo. Se ve que no están al tanto de los números, de cómo viene bajando estos delitos. Parecería que tampoco están al tanto que Montevideo ha sido declarada la ciudad más habitable de todas las ciudades latinoamericanas.
Bonomi indicó que en lo que va del año las rapiñas bajaron a nivel nacional un 8,8% y en Canelones el descenso es del 34%. Atribuyó la baja del delito a la implementación del programa PADO, que será mejorado en abril para el área metropolitana y en el 2018 se extenderá a los departamentos de Colonia, Rocha, Maldonado, Paysandú, Salto y Rivera. Bien, Paternal, usted ha sido crítico de algunas políticas del Ministerio del Interior a lo largo de estos años. ¿Cómo responde o si de alguna manera coincide finalmente en que el programa del Frente Amplio desarrollado por este Ministerio del Interior está dando estos resultados o estas lecturas positivas? A ver, en primer lugar a nadie escapa que sí, que efectivamente dentro de la izquierda hay posiciones distintas. En algunos casos hay referencias interpretativas y de análisis y de enfoque que no necesariamente suscriben todos los postulados de la ejecución de la política pública en el último tiempo. Sin embargo, hay una parte de la afirmación del presidente de la República que nosotros la compartimos. Es decir, el presidente de la República le está contestando de alguna manera también a un ejercicio de oposición sistemático y permanente, diría yo, desde el 1 de marzo del 2005 hasta ahora, acerca de cómo la oposición se ha parado con respecto a la seguridad pública. Le está contestando también a las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y yo creo que ahí hay dos partes. La primera es que efectivamente hay una crítica de la oposición que está estancada y que no reconoce cambios y transformaciones. Yo quiero detenerme en este segundo punto porque también para mí es muy importante definir esto. El Frente Amplio ha hecho cambios y ha introducido transformaciones en la institucionalidad de la seguridad en el país, en estructuras y en instituciones que no tenían cambios durante décadas. Estructuras estancadas, estructuras disfuncionales, la policía, el sistema de justicia, las cárceles, en donde se requiere aparte esfuerzos de inversión muy grandes desde el punto de vista de los presupuestos públicos. Y ahí tenemos 3 o 4 elementos como algunos procesos de reforma a nivel de la policía, algunos procesos de transformación en cárceles, y este año va a entrar en vigencia quizá una de las transformaciones más importantes a nivel de toda la institucionalidad del sistema de justicia penal en el país, como es el nuevo Código del Procesamiento Penal. Es decir, ha habido una voluntad, ha habido un empeño, ha habido un esfuerzo y ha habido un compromiso que yo creo que no se reconoce, francamente, ni en el debate público, ni en el posicionamiento a nivel de algunos actores corporativos. El Código del Proceso Penal, que para nosotros es muy importante como herramienta de transformación institucional, muchas veces es resistido por la propia justicia. Y muchos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia también tienen algunas dudas con respecto a su alcance. Entonces, eso me parece muy importante colocarlo para poder matizar una perspectiva y poder contestar quizá lo más importante o alguna de las cosas más importantes de el énfasis de la política pública de seguridad en los últimos años. Nosotros creemos que, más allá de estos esfuerzos que hay que seguir profundizando, la política pública de seguridad se ha basado en 2 cuestiones fundamentales, que es el control, la política de control situacional, por ejemplo, a través de los sistemas de videovigilancia, los controles policiales a través de reestructuras, como por ejemplo la de los programas de alta dedicación, que podemos luego profundizar un poco más en términos de los alcances. Y luego sigue siendo la cárcel un mecanismo de regulación del control de la violencia y el delito fundamental e importante, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos control y cuando nosotros tenemos el sistema penitenciario como un mecanismo de regulación, tal vez con el tiempo y haciendo bien los deberes y haciendo esfuerzos muy importantes, podamos efectivamente empezar a ver algunos resultados en el sentido de la moderación de algunos niveles de delito. Pero difícilmente tengamos resultados sustentables y a largo plazo. Difícilmente estas estrategias que pueden servir para controlar coyunturalmente la violencia y la criminalidad sean sostenibles a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este nuevo sistema de gestión? Yo creo que hay que tomárselo muy en serio como una herramienta de política pública, que hay que evaluarlo muy en serio, que no es una tarea fácil. Yo creo que decir que no sirve a priori porque es un ejercicio de una administración de un gobierno de izquierda es una exageración. Del mismo modo que me parece una exageración
señalar que va a dar resultados mágicos de una reducción drástica y que va a alterar las claves socioculturales a partir de las cuales el delito se mueve. ¿Eso qué requeriría? Bueno, yo creo que ahí hay que ver algunas cuestiones. Ustedes saben bien que yo he tenido una posición en cierta medida crítica porque sostengo lo siguiente: quien ejecuta una política no la puede evaluar. Y a mí me importa que estas cosas tengan en el debate público y en el debate político criterios rigurosos de evaluación. Es decir, no puede ser la propia policía que ejecuta la política la que pueda evaluar. Y yo creo que también tenemos que incorporar algunas cosas que son importantes. ¿Me permite, antes de continuar, en esa evaluación, que no la puede hacer la policía, bien? ¿Y qué pasa con la evaluación que hace la ciudadanía? Porque está claro, ¿no?, que la evaluación de la oposición y el renunciado Bonomi tiene su estancamiento. Pero ¿y la gente, el sentir de la gente cuando coloca a través de múltiples encuestas la inseguridad como un tema tan importante? Sin duda, sin duda. O sea, en el Uruguay la construcción de ese sentimiento que todos tenemos con respecto a la inseguridad viene de mediados de la década del 80. Ya éramos una sociedad insegura mucho antes que el delito creciera. Y eso se ha ido consolidando a lo largo del tiempo. Ha tenido en los últimos años, en la última década, manifestaciones muy particulares sobre las cuales hemos discutido muchísimo. Pero la opinión pública y el sentimiento que nosotros tenemos con respecto al delito no tiene una única manifestación. No tiene una única manifestación de rechazo. La opinión pública y el sentimiento de todos nosotros como ciudadanos también tiene matices, también tiene ventanas de oportunidad. También tiene posibilidades de creer en algunas lógicas de política alternativa que no piensen solamente en reducir el delito mediante la lógica del castigo. Yo creo que ese es el enorme desafío. Entonces, estamos viviendo una situación sociopolítica y yo creo que en eso también hay responsabilidad objetiva de la oposición, en donde la sensación que queda es que no tenemos salida, ¿no? Que el panorama es definitivamente negativo, que no hay posibilidades de mejorar. Bien. El gobierno hace algunos esfuerzos importantes y cuando hay alguna mejora, no tenemos que minimizarla. Que el delito masivo y el delito de alto impacto pueda tener un retroceso siempre es una noticia buena. A nosotros lo que nos preocupa dentro del debate de la izquierda es que estos cambios, estas transformaciones, tengan un nivel de sostenibilidad mayor, que efectivamente pueda haber una política pública que reduzca el delito, porque pero acompañado ese es un objetivo de una transformación central. No estamos diciendo claro que esto es un objetivo secundario o baladí, pero mediante la apuesta a lógicas preventivas que no supongan el castigo. Lo que me preocupa, para sintetizar, es que en realidad hoy estemos reduciendo moderadamente las tasas de delito, sobre todo el delito más violento del hurto y la rapiña, aumentando, por ejemplo, los niveles de población carcelaria, que me parece que es lo que está ocurriendo. Bien. Hace días atrás el fiscal de corte Paternán, si me alertaba permite, sobre esto y me parece que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Lo retomamos a la vuelta, ya venimos.